Este Golf lleva años abandonado y pagué $1000 por él, pero no lo compré para vender. Este auto va a ser un regalo para un seguidor del canal al que le robaron el auto. Solo que hay un problema. No sabemos si este motor todavía funciona. Y si este motor no funciona, no hay ningún regalo. Él todavía no sabe nada. ¿Será que vamos a poder regalar este auto? El proyecto de hoy es diferente a todo lo que hemos hecho aquí en el canal. Marcio sigue el canal hace años. Hace unas semanas me mandó un mensaje. Le habían robado el auto. Un auto simple. Pero era en ese auto que la mamá de Marcio iba a sus consultas médicas todas las semanas. Él no me pidió nada, solo se desahogó. Pero eso se me quedó en la cabeza y decidí hacer una locura. Busqué un auto y encontré este anuncio en internet. Un Golf MK3, tercera generación, clásico de los años 90, parado hace años. Cerré el trato por $1000. El estado, pintura acabada, ruedas acabadas y un olor adentro que revuelve el estómago. El plan, mecánica, limpieza, carrocería, pintura y un interior digno. Todo en secreto. Al final este Golf va para el garage de Marcio y él no tiene idea. Primera misión, descubrir qué está escondiendo todo este polvo. El bimol de Vonix entra en acción para soltar la suciedad pesada. Son años de abandono bajando por el desagüe de una sola vez.
Y el lavado reveló dos noticias. La buena, este Golf es más bonito de lo que el polvo dejaba ver. La mala, la pintura no sobrevivió al tiempo. Quemada, opaca, sin vida y con puntos que ningún pulido salva. Este Golf va a necesitar carrocería y pintura de verdad. Pero calma, antes de la belleza, necesitamos saber si este auto tiene vida. Antes de cualquier diagnóstico, este motor va a quedar limpio. Yo no toco motor sucio y mi mecánico mucho menos. Años de abandono dejan marca, grasa vieja, polvo compactado, manguera reseca. Y mientras la limpieza avanza, déjame contarte por qué tengo fe en este auto. El motor de Golf de esta época es conocido por una cosa, ser durable. Mecánica simple, honesta, hecha para rodar mucho. El tipo de motor que aguanta maltratos y vuelve pidiendo más. Si existe un auto capaz de perdonar años de abandono, es un Golf de estos. Limpio, la conversación cambia. Ahora se puede ver lo que tenemos de verdad. ¿Pero será que todavía gira? Eso solo el mecánico me lo va a decir. Llamé al mecánico para que diera el veredicto. Este tipo ya resucitó motores que todos habían dado por muertos. El primer análisis fue directo. Ningún fluido de este auto sirve más. Aceite vencido, refrigerante vencido, freno comprometido. Todo cambiado junto con los filtros. Es lo básico bien hecho. Sin esto, ni vale la pena soñar con arrancar. Con todo nuevo llegó la hora del primer intento. Giró la llave y nada. Ni un ronquido, ni un intento. Solo un clic seco y silencio. El mecánico se puso serio. Dijo que el problema no era combustible, no era aceite. Era algo más profundo. Y que iba a necesitar investigar con calma. ¿Será que compramos $1000 de chatarra? Mientras el mecánico investiga el silencio del motor, vamos a ver qué hay por debajo. Y aquí vive un miedo real. Los Golf de esta época sufren con óxido en el piso. Si la estructura está comprometida, el proyecto entero cambia de figura. La limpieza pesada reveló el veredicto. Hay óxido, sí, en puntos aislados. No les voy a ocultar nada, pero nada estructural. El chasis está firme, entero, sin sustos. Para un auto que pasó años parado, esto es una victoria enorme. El mecánico volvió con el equipo y con una pista. Primero, la buena noticia. La parte eléctrica de este Golf está funcionando. Batería manteniendo carga, tablero encendiendo, todo respondiendo. Por un momento dio esperanza.
pero entonces encontró al culpable del silencio, el motor de arranque. Trabado y sin funcionar, años parado condenaron la pieza, simplemente no gira más. Y sin arranque no existe encendido, es como tener un corazón sano, sin nadie que dé el primer choque. El motor de arranque nuevo va directo a la lista de compras. Y cruzamos los dedos para que el problema sea solo ese. Porque si hay más cosas sin funcionar, la cuenta va a subir. Ahora es hora de lavar las ruedas y los guardabarros. Los guardabarros salieron enteros de la limpieza, suciedad de años, pero nada roto. Las ruedas y los neumáticos no tuvieron la misma suerte. Neumático reseco, agrietado, duro como piedra. Rodar así es jugarse la vida. Y las ruedas, esas ya no servían hace mucho tiempo. No hay discusión. Ruedas y neumáticos nuevos entran en la lista. La lista de compras está cerrada. Vamos a gastar. Primer ítem y el más urgente, el motor de arranque nuevo, $80. Es él quien decide si este proyecto vive o muere. Segundo, ruedas nuevas con neumáticos nuevos, $400. Y por último, el interior de este Golf perdió muchas cosas en el camino: tapizado, moldura, botón, acabados. Hay piezas faltando o rotas en cada rincón, $120 en acabados nuevos. El motor de arranque nuevo llegó. El mecánico instaló la pieza con esa calma de quien ya vio esta película muchas veces. Y llegó el momento de la verdad. Si no arranca ahora, el problema es mucho mayor de lo que imaginamos. Giró la llave. El motor giró fuerte por primera vez. Tosió y arrancó. Después de años sin funcionar, este motor volvió a hacer ruido. Ahora nada detiene este proyecto. Llegó la hora del peor lugar de este auto, el interior. Lo dije al principio, el olor adentro es insoportable. Mojo, humedad, años de puerta cerrada, una mezcla que agrede de lejos. Una higienización común no resuelve esto. Entonces el tratamiento va a ser pesado, espuma cubriendo todo el interior, cepillado rincón por rincón y extracción profunda. Sintra Pro de Vonix trabajando en cada centímetro, techo, alfombra, tablero, laterales. Es suciedad de años saliendo de una sola vez. Y en lugar de las piezas rotas y los acabados perdidos, pieza nueva en el encaje correcto. Piensa conmigo, es en estos asientos donde la mamá de Marcio se va a sentar cada semana. Entonces aquí no existe está bien así, aquí solo existe impecable.
E antes que os comentários perguntem, não, esse Golf não veio de leilão. Eu achei ele num anúncio normal na internet. Mas quase todo o projeto desse canal começa num leilão. É lá que eu encontro carro bom por um preço que ninguém acredita. E o passo a passo de como comprar carro de leilão sem cair em cilada tá no meu e-book de leilão. O link tá na descrição e no comentário fixado. ¿Recuerdas que dije que la pintura no tenía salvación? Entonces llegó la hora de llamar al carrocero. El carrocero lijó las áreas condenadas, corrigió la carrocería punto por punto.
y le devolvió al Golf el color que el tiempo le había robado. La pintura nueva siempre engaña cuando está mojada, pero después de seca, no hubo duda. Este Golf volvió a tener el color de cuando salió de la tienda, allá en los años 90. La pintura nueva ganó el acabado que merece, pulido completo con las máquinas de SGT. Capa por capa el brillo fue volviendo. Pieza por pieza este Golf fue dejando de ser un abandonado. Falta solo una cosa. ¿Recuerdan cómo llegó este Golf? Abandonado, sucio, apestando y sin funcionar. Y ahora la historia es otra. Motor funcionando, pintura nueva, interior impecable, ruedas nuevas, listo para la carretera. ¿Qué nota le das a esta transformación? Comenta ahí abajo, de 0 a 10. Y ahora la cuenta final del proyecto. El auto me costó $1,000, fluidos y filtros $80, motor de arranque $80, ruedas y neumáticos $400, acabados del interior $120, carrocería y pintura $350, total invertido $2.030, meta de venta ninguna y la ganancia cero. Este auto no está en venta y nunca lo estuvo. Y aún así, ya les adelanto, este fue el mejor negocio que hice en este canal. Lo van a entender ahora. Marcio pensó que venía aquí solo a conocer el taller. No tenía idea de que la sorpresa era para él. Cuando le robaron el auto, Marcio no perdió solo un auto. Perdió la forma de cuidar a quien lo crió. Cada semana era en ese auto que su mamá iba al médico. No lo puedo creer. Esto es para mí. Mi madre no lo va a creer cuando lo vea. Gracias de corazón. Gracias de corazón. No saben lo que esto significa para nosotros. Y a partir de hoy es en este Golf que ella va a ir. Revisado, ajustado, listo para rodar. Sin cuotas, sin trampa, sin deberle nada a nadie. Esta es la versión GL, ¿no? 1.8 AP. Seguro anda bien. Un auto no es solo un auto. A veces es el camino hasta quien amamos. Este Golf empezó abandonado en un anuncio de internet y termina siendo parte de la historia de una familia. Los precios pueden variar dependiendo de tu región. Dale like a este video, comenta aquí abajo qué te pareció. Si te gustó, suscríbete al canal. Cada sábado a las 2 de la tarde hay video nuevo. Nos vemos en el próximo. Ahora mi madre va a llegar con estilo al médico.